Central no va a alcanzar a Monterrey para Cristo. Eso es lo que le dije hoy a la iglesia. Y estamos hablando de que como iglesia necesitamos reconocer que necesitamos colaborar en unidad con todas las iglesias del cuerpo de Cristo de la ciudad. El día de hoy nos visitó un gran invitado, un buen amigo de la casa, Tony Pulido, y nos compartió un mensaje acerca de la importancia de poner nuestros dones al servicio del reino de Dios. Acompáñanos en este mensaje que va a ser de bendición para tu vida. ¿Cómo están, iglesia? Pues contentos, honrados, abrazados por esta familia tan hermosa que han construido con el Señor delante. Y la verdad es que, repitiendo un poco lo que dice Walo, la verdad, él, Andrea, su familia son esas amistades que Dios te regala. Estoy seguro que algunos de ustedes tienen esas amistades. Yo les llamo amistades de pacto, ¿no? Esas cosas que Dios te da para caminar juntos por un tiempo. Y la verdad es que tenemos ya un tiempo conociéndonos y yo le digo a mi esposa, cada que nos juntamos, Walo y yo, algo Dios me habla, y la verdad es que así es. También le digo que somos como, no nos juntamos tantas veces como quisiéramos, pero cada que nos podemos juntar una vez cada 3, 4, 5 meses, nos vamos como señoras a nuestro café y según nos íbamos a ver 1 hora y terminamos 5 horas ahí. Pero bueno, es una bendición. Walo, Andrea, gracias por abrirnos su casa. Y iglesia, pues hoy quiero compartirte, yo sé que están en una serie que se llama La Iglesia en Acción, y me encanta porque justo nosotros como iglesia tenemos el honor de servir como pastores en Vida Monterrey. El mes pasado estábamos hablando de lo que es la iglesia, cómo se ve la iglesia en nuestro contexto, y estoy emocionado por compartir eso también contigo el día de hoy. Quiero empezar con esto, con esa pregunta. ¿Alguien disfrutó de una buena comida esta semana? ¿Sí? Espero que sí, ¿no? Yo no sé tú, pero en nuestras vidas, en mi vida, la mesa tiene un lugar especial. Yo tengo memorias de hace muchos años alrededor de la mesa, y estarás de acuerdo conmigo que en la mesa es un lugar donde compartimos anécdotas, historias, risas. ¿Cuántos han llorado en una mesa, en una conversación con alguien también? La mesa es un lugar tan importante, un lugar de reconciliación. Yo recuerdo cuando era pequeño, tengo memorias de desayunos alrededor de mi familia, alrededor de la mesa, ¿no? Unos buenos tacos por la noche. ¿Quién se echaba unos buenos tacos? Hace poquito llevé a mi hijo Lucas de 8 años por primera vez a los tacos Primo en el centro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Súper. Decía, papá, ¿qué es esto? Y le dije, te voy a llevar unos buenos tacos de hombres. Y la pasamos increíble. De hecho, mi primer cita con mi esposita, que está aquí el día de hoy con nosotros, fue en una mesa. Teníamos 16 años. No éramos novios, pero ya me gustaba. Y nuestra primer cita fue en el Coto de Vasconcelos. ¿Cuántos se acuerdan de la comida japonesa del Coto en Vasconcelos? Y ella me dio mundo porque yo a mis 16 años no había probado sushi hasta ese momento que fui con ella. Lo recuerdo perfectamente, una mesa en la esquina. Gracias a Dios a mis suegros que no nos dieron permiso de andar a esa edad. Todavía duró un poco tiempo. Si tienes 16 años, no escuches lo que dije, que a los 16 nuestra primera cita. Pero hay historias increíbles alrededor de la mesa. Y yo estoy seguro que mientras platicaba esto, tú recordaste algún momento especial. Pero quiero decirte algo, lo mismo ocurre en la Biblia. La iglesia, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, vale la pena resaltar que no nació ni en púlpitos ni en altares. Nació precisamente alrededor de la mesa. Personas compartiendo la comida, partiendo el pan, buenas historias y sobre todo recordando la buena noticia de un Jesús resucitado. Los evangelios, si vemos el recuento de los 4 evangelios, inician precisamente con la historia del pan de vida que descendió del cielo y nace en un pesebre, o lo que es lo mismo, un comedero de animales.
Y después de resucitar, tal vez algunos recuerdan esta historia increíble donde los discípulos agüitados habían salido a pescar de nuevo y pensaban que ya todo había acabado, y Jesús se presenta a la orilla del mar y les dice: hey, ¿tienen algo de comer? Y vemos en la Biblia cómo la mesa es tan importante desde Génesis a Apocalipsis, porque Dios a ti y a mí como sus hijos precisamente nos invita a participar de una comunión con Él alrededor de su mesa. Y Dios nos invita a eso, a ser parte de su familia. Un teólogo lo resumió de esta manera: en el Antiguo Testamento quisieron matarnos, nos salvamos, vamos a comer. En el Nuevo Testamento, te amo tanto, te perdono, vamos a comer. Entonces, ¿qué tiene que ver la mesa con el tema de hoy, que es la iglesia? Pues, te repito, la iglesia es precisamente eso, una familia espiritual, la familia de Dios, sentados alrededor de una mesa. Y quiero decirte que Central es una mesa muy bonita. Y hay personas encantadoras que Dios tiene plantadas en este lugar. Ahora, a mí me ayuda mucho cuando hablo acerca de algo para yo poder estudiarlo, entenderlo y que mi capacidad de digerirlo sea mejor. Antes de hablar de algo, me gusta apuntar esa cosa que no es. Y si hablamos de la iglesia, quiero darte un par de cosas para ponerlo sobre esta charla de qué no es la iglesia. Y número uno, la iglesia no es una empresa donde nos reunimos tal vez a buscar y lograr obtener resultados personales ni tener activismo. ¿Cuántos saben que la iglesia no es un club social, a lo mejor al cual pertenecemos y solo asistimos porque nos encanta compartir con nuestros hermanos, por más que nos encanta hacerlo? Yo sé que aquí lo hacen muy bien. Me encanta. ¿Cuántos saben que la iglesia no es un ascensor? Tristemente algunas personas lo ven de esta manera: un lugar a donde yo asisto, Dios me transforma, me lleva a esta etapa de vida que tal vez he soñado, buscado, me restaura y todo, y en el momento que yo creo, ¡ting!, y me bajo. Otros piensan y ven a la iglesia como, y yo sé que esta analogía la hemos usado como cuerpo de Cristo muchas veces, pero la ven como un hospital. Y aunque gracias a Dios la iglesia es un lugar donde somos sanados y somos restaurados, nadie quiere vivir toda su vida en un hospital, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí es la iglesia? A la luz de la palabra, la iglesia es una familia para el Padre, es una esposa para el Hijo y es una casa para el Espíritu Santo. Y hoy veremos lo que cada uno de nosotros, tú y yo, necesitamos traer para que esta mesa llamada Central Monterrey necesite funcionar como Dios la pensó. Y quiero iniciar con esto y decirte esta frase: la iglesia no es un lugar al que voy, sino es una familia a la que pertenezco. ¿Puedes decirla conmigo? Mira, ahí nos la pusieron. Muchas gracias, chicos. La iglesia no es un lugar al que voy, sino una familia a la que pertenezco. Antes de leer el versículo al cual nos vamos a centrar el día de hoy, yo quiero decirte rápidamente: hay un lugar en Denver, Colorado, que se llama Same Café o S-A-M-E Café. Y este lugar me impactó mucho cuando leí acerca de este lugar, porque es un lugar donde tú puedes comer y participar de una mesa aunque no tengas el dinero suficiente para hacerlo. ¿Cómo funciona? Personas que tienen la capacidad económica de pagar tal vez un poco más de lo que costaría su platillo, lo hacen, y eso trae recurso para que personas que no lo puedan hacer puedan participar de una comida. Ahora, si tú no tienes dinero, tú puedes llegar, comer y tal vez pagar con algún tipo de servicio. Tú te puedes programar durante la semana y participar y trabajar en la cocina, o también puedes limpiar las áreas o cobrar y demás. Y me encanta este concepto porque las mesas en ese café
Cualquier persona, no importa cuál sea tu contexto, tú puedes participar de la mesa. Y eso me hace recordar al llamado que tenemos nosotros como hijos de Dios y partícipes de la familia de Dios, porque no importa nuestro contexto, Dios tiene un lugar separado para ti en esa mesa. Y Él quiere usar lo que sea que esté en tus capacidades que Él ha puesto para traer y embellecer a su iglesia. Ahora, el día de hoy vamos a considerar 2 Corintios. Pero antes de leer 2 Corintios 4, los versículos 6 y 7, déjame decirte rápidamente qué estaba sucediendo. La iglesia en Corinto fue fundada por el apóstol Pablo y era una ciudad que tenía esta reputación de ser una ciudad orgullosa y como amante del éxito, ¿no? Y de hecho, muchas de las personas en esta iglesia cuestionaban la autoridad del apóstol Pablo porque en ocasiones no mostraba tal vez elocuencia ni tenía el prestigio que a lo mejor otras personas tenían en esa ciudad. ¿Por qué? Porque valoraban demasiado el éxito y las apariencias, ¿no? Entonces el apóstol Pablo se presentaba no con una apariencia impresionante ni con credenciales increíbles. De hecho, en muchas ocasiones, si tú lees las cartas del apóstol Pablo, él estaba pasando por situaciones muy complicadas. Y la iglesia en Corinto decía, tal vez él no sea un verdadero apóstol, porque ¿cómo puede ser que no tenga el éxito que nosotros consideramos como el poder de Cristo? Y era ahí donde Pablo decía, precisamente por eso, porque en mi debilidad Cristo se manifiesta. Entonces quiero animarte, invitarte. Vamos a 2 Corintios capítulo 4 y vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, que mientras nos acercamos con un corazón dispuesto y disponible a tu palabra, Señor, tú puedas hablarnos algo el día de hoy. Confirma algo en nuestros corazones, Señor, y que tu Espíritu Santo produzca un fruto abundante en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Si tú estás anotando el día de hoy o te gusta anotar, el título del mensaje del día de hoy es Cuando el tesoro se sirve en barro. Cuando el tesoro se sirve en barro. Hoy quiero hablarte de 3 cosas que yo veo en este pasaje que acabamos de leer. Y esas 3 cosas hacen que la mesa, que nuestra mesa, que tu iglesia se llene. La primera de ellas es el tesoro que leímos hace un momento, este tesoro que Dios puso en nosotros. La segunda es entender que aunque hay un tesoro, tú y yo somos vasijas frágiles. Y el tercero es que hay un poder que hace posible y que activa lo que Dios ha puesto en ti y en mí. Entonces vamos a la primera de ellas. La primera, el número 1, es este tesoro. Y voy a leerte de nuevo este fragmento que está diciendo el versículo 7. Dice que somos nosotros mismos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Pablo dice que tenemos un gran tesoro. Y aquí lo que está diciendo básicamente es que Cristo, cuando nos rescató, cuando tú y yo respondimos a ese llamado y lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, esa luz del Evangelio vino a nosotros. Sin embargo, esa luz no solamente o exclusivamente tiene que ver con el tener asegurada nuestra vida eterna. ¿Cuántos saben que Dios no es un agente para el retiro? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas personas se limitan al entendimiento del llamamiento de Dios solamente a, bueno, Dios ya me salvó, tengo asegurada la vida eterna, está bien, me voy a poder descansar porque en algún momento, como dice la palabra, lo podré ver
cara a cara. Qué hermosa esperanza tenemos en eso, ¿cierto? Sin embargo, junto con la salvación viene incluido la activación de esos dones que Él te dio para la edificación de su reino, para su gloria y para hacer la obra a la cual fuiste llamado. Sabes, ese tesoro no solamente es para una salvación personal, sino incluye esos dones, esos recursos que Dios puso en cada uno de nosotros. Y cuando abrazamos esta verdad bíblica, nuestra perspectiva cambia de nuestra fusión como parte de la iglesia. Porque recordemos, la iglesia no es un lugar al que asistimos, sino somos una familia a la que pertenecemos. Entonces todos hemos recibido un don. Y lo más importante en nuestro caminar con el Señor, en el sentido de cómo podemos honrar a Dios con lo que somos, es identificar esos dones que hemos recibido de parte de Él. Yo estoy seguro que si tú piensas en tu contexto, piensas tal vez en tu familia. Si eres casado, puedes pensar en tu esposa, puedes pensar, si es que tienes hijos, en tus hijos. Si eres soltero, en tus padres, tus hermanos. Yo estoy seguro que tú podrías identificar a cada uno de los miembros de tu familia y decir: el don de él es tal, el don de ella es tal, ¿cierto? ¿Estás conmigo? Yo pienso en mi familia, pienso en mi esposa que está aquí conmigo. No lo digo porque esté aquí, lo dije en la primera reunión, ¿verdad? Sí, claro. Pero mi esposa es una mujer de fe. La verdad es que tantas veces Dios me ha bendecido a mí con la fe que ha puesto sobre ella y la obediencia que ella ha tenido a los llamados que Dios le ha dado. Pienso en mi hija, la mayor, Camila. Ella es 4 años más grande que su hermano, el de en medio. Y ella desde chiquita fue muy responsable y se convirtió como en la mamá también de sus hermanos. Y no se le atora nada a mi hija Camila. Y pienso en Lucas, el sándwich. ¿Cuántos saben que el sándwich es peculiar, no? Él me encanta la manera en la que ve la vida. Es un niño sensible, creativo. Y Dios ha traído también algo especial sobre él. Y pienso en Santino, el más chiquito. ¿Cuántos aquí son el menor? Sabemos que los menores tienen lo suyo, pero es el de la chispa, el que siempre anda queriendo hacer reír y animando a todos. Y yo estoy seguro que si tú piensas en tu familia, podrás asignarle o pensar en algún don que está sobre ellos, porque el don que has recibido, quiero decirte esto, no es exclusivamente o solamente para que tú te sirvas. Si bien Dios nos ha dotado con características y dones, y esos han servido para aún proveernos a nosotros. Pienso en un ejemplo: hay personas que son buenísimas para los negocios. ¿Conoces a alguien así? Hay personas que son muy buenos para generar recursos. Sin embargo, Dios no te da ese don solamente para que tú te enriquezcas, sino Dios nos da ciertas cosas aún para que edifiquemos también su reino. ¿Estás conmigo? Hay personas que, no sé, tal vez las cosas más visibles, que cantan increíble o que tocan un instrumento de manera increíble. Y a lo mejor eso les ha abierto puertas para conocer personas, para subir en lo que Dios les ha permitido trabajar. Pero ¿cuántos saben que los dones no solamente son como una escalera en un éxito personal, sino Dios nos los da también para la edificación de su reino? Entonces yo quisiera hacerte esta pregunta: ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Será que solamente te estás sirviendo a ti mismo, o también estás sirviendo a los que te rodean? Y yo pensando en esto pensé, yo nunca he visto a una vaca, y permítanme el ejemplo, pero nunca he visto una vaca llegar a un Starbucks y pasar por el drive-thru y: oye, ¿me das un chai latte con leche deslactosada? ¿Alguien les ha tocado algo así? No, porque las vacas producen leche para otros. ¿Estás conmigo? Nunca he visto una gallina llegar a la tina: oiga, me da un machacadito, pero solo claras. No, porque ellos producen para alguien más. Y quiero decirte, todo lo que te dio Dios, lo que te ha dado, tiene la finalidad, ese tesoro tiene la finalidad de capacitar a la iglesia, revestir a la iglesia
y apuntar a Cristo. Sí, Dios te lo dio para proveerte, para que tú puedas avanzar en la vida que Él te ha dado, sí. Pero principalmente te lo dio para capacitar a la iglesia, para revestir a la iglesia y para apuntar a Cristo. Ahora, ¿cuántos aquí saben los dones que Dios les ha dado? Gracias, una persona sabe cuántos dones. No, gracias. Yo sé, a lo mejor algunos los tienen muy identificado, algunos por ahí hay algún tesoro escondido que aún no ha sido consciente en su vida. Pero fíjate lo que dice 1 Pedro 4, 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y él nos empieza a decir, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y explica un poco qué significa esto. Pero la multiforme gracia de Dios precisamente es esto. Una iglesia se construye, o el cuerpo de Cristo se construye a través de cada una de las personas que lo conforman. Y Dios nos llama precisamente esto. Y el reto es que los dones que tenemos, fíjate bien, estos dones tal vez ni los merecíamos. Bueno, no tal vez, estoy seguro que no los merecíamos. Pero Él en su gracia nos los dio. Y eso nos los dio en la intimidad. Nadie no es de manera pública. Dios nos los dio a nosotros desde que nacimos. Pero algo bien interesante es que estos dones, aunque los tenemos por gracia de parte de Dios, muchas veces los vamos a descubrir en comunidad. ¿Cuántos alguna vez han servido en alguna iniciativa de la iglesia o en algún ministerio, en alguna área? Y de repente te topas con personas que tal vez conocías y ya tenías tiempo en la iglesia con ellos, y de repente dices: wow, no sabía que esta persona era tan bueno para esto. ¿Te ha pasado alguna vez? Oye, conozco a él o a ella desde chiquitos, y de repente en el servicio, en la interacción, en comunidad, de repente Dios los hace florecer y brillar para su reino. Pero no solamente se descubren en comunidad, sino también se desarrollan cuando tú y yo nos decidimos a darlos. Porque los dones no siempre van a estar perfeccionados. De hecho, casi siempre, si no es que siempre, Dios los va perfeccionando mientras tú y yo los activamos. Yo me acuerdo, hace muchos años, y ya muchos años, había una reunión de oración en nuestra iglesia, y no había nadie que dirigiera la alabanza en esa oración, la verdad. Y mi suegro, que era el pastor en ese momento, me dice: pues vas. Y yo, pues voy. Medio tocaba la guitarra, pero la verdad es que cantar jamás. Y pues voy, y no te quiero decir, unos gatos peleándose se escuchaba ahí más o menos cuando cantaba. Feo. Sin embargo, en ese paso de fe pasó el tiempo, y obviamente con clases de canto y echándole ganitas, pues más o menos ahí. Pero Dios vio esa decisión de no soy capaz, pero estoy seguro que tú me puedes capacitar, Señor. Porque en el dar el don es donde Dios lo va perfeccionando. Así que yo quiero preguntarte el día de hoy: ¿qué tesoro trajo Dios a tu vida? Que tú te preguntes: ¿qué tesoro ha puesto Dios en mi vida que puedo poner en esta mesa que es la iglesia? Ahora, número 2, también yo veo en este pasaje es que está diciendo el apóstol Pablo que somos vasijas de barro. Te lo voy a leer este fragmento. Dice: pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Ahora, somos frágiles vasijas de barro. En el mundo grecorromano, que es mientras escribió esta carta el apóstol Pablo, una vasija de barro era algo totalmente común. No era algo especial. Muchos de nosotros hoy, siglos después, tenemos vasijas de barro o de algún tipo de cerámica o porcelana que la esposa se enoja si las movemos. En mi casa no sucede eso, pero me han dicho que en algunos lados.
pero valoramos a veces ciertos adornos, pero en este momento era súper normal, algo común y corriente. Servía para guardar agua, para guardar aceite, granos, documentos, dinero, etcétera, etcétera. Eran como desechables prácticamente, se rompían con facilidad, no tenían ningún valor estético, o sea, nadie lo ponía de adorno como ahora muchos acostumbramos. Y Pablo usa esta imagen para decir: yo sé que físicamente no impresiono a nadie. Yo sé que tal vez retóricamente ni mis circunstancias, porque muchas de ellas fueron sumamente complicadas las que pasó el apóstol Pablo. Pero eso está bien, porque lo que importa no es el barro, sino el tesoro que está dentro. Entonces, en esta idea del barro y el tesoro, yo quiero que imagines un momento estos banquetes espectaculares que a lo mejor hemos visto medievales o de la época romana, donde están estas mesas impresionantes y los mejores platos y las mejores vasijas y todo ese lujo servido en copas de oro y plata. Y lo que está diciendo Pablo es que nadie esperaba que algo tan hermoso como es la salvación y la activación de tus dones fuera puesto en algo tan sencillo y tan frágil. Pablo rompe esa lógica y dice: Dios pone el tesoro más glorioso, que es el evangelio, que es su Espíritu Santo y que son los dones activos en tu vida, dentro de algo frágil. Qué increíble. Y sabes, ¿cuántos de aquí tienen ahorros? No vamos a pedir la ofrenda, no se preocupen, los vi así como que diré, no diré. Pero ¿cuántos saben que mientras más pequeños éramos? Yo me acuerdo, y tal vez tus hijos también lo han hecho, o tú, tenías dinero y lo guardabas, no sé, que en el cochinito o en una bolsita o algo por ahí, ¿no? Pero mientras vamos creciendo, entendemos el valor del dinero y empezamos a tener diferentes prácticas. Los guardas en el banco, lo inviertes en acciones, lo pones en cajas fuertes, porque sabemos el valor de las cosas. Imagínate, amado, nuestro Dios, quien tiene en su currículum Génesis 1, creador del universo, decidió poner su Espíritu Santo, su gracia sobre nosotros. Vasijas frágiles de barro. ¿Para qué? Para que quede claro que el poder es de Él y no nuestro. Y en medio de la iglesia, amado, hay personas que Dios ha capacitado, ha llamado y está preparando para extender y seguir edificando su iglesia aún hoy en día. Sin embargo, a veces está esta tentación o esta manera en la que por momentos algunos hemos caminado, donde en vez de ser un barro suave, nos convertimos como en tierra dura. ¿Qué significa esto? A veces personas asisten a una iglesia, pero asisten de manera aislada, jamás dan pasos más allá en participar de la comunidad y comprometerse. Yo sé que no pasa aquí. Algunos dicen: bueno, voy a servir a Dios, voy a servir a la iglesia, pero cuando tenga tiempo. O otros más dicen cosas como: lo voy a hacer cuando todo vaya bien. Ahorita está muy complicado mi contexto, mi situación familiar y demás. Cuando todo vaya bien, estaré listo para hacerlo. O cuántos, me gusta, cuántos dicen: voy a servir cuando tenga ganas. Una vez escuché un predicador y me encanta esto, y me gustaría decírselo alguna vez a mis hijos, no porque quiera que ellos sientan eso, pero está padre. Quédate conmigo tantito. Dice el predicador que fue a sus hijos a levantarlos un domingo en la mañana y les dijo: chicos, vámonos a la iglesia. Y dice: papá, hoy no tengo ganas de ir. Y le dice: no te preocupes, hijo. Cuando yo tenía a tu edad, también hubo un momento donde me levanté y no tenía ganas de ir a la iglesia. Y el hijo emocionado le dice: entonces no puedo ir, ¿puedo no ir? Y le dice: no, vas aunque no tengas ganas. Y sabes, Dios quiere que lleguemos a ese punto, que no dependa
de cómo nos sentimos, sino de entender quiénes somos en su familia, como parte de su cuerpo. Porque la gente, a pesar de nuestras circunstancias y de lo que podemos estar viviendo, no quiero hacerlo más chico, por difícil que pueda ser, sabes, la gente no necesita impresionarse con nosotros, sino que vean aún a Cristo en medio de nuestra debilidad, porque el valor de tu vida no está en el recipiente, amado, sino en lo que Dios depositó en tu interior. Ahora, también esos momentos difíciles que todos pasamos, porque ¿cuántos sabemos que la vida del creyente no siempre es fácil? Vamos a pasar por tormentas, ¿no? Por ahí decían que antes habían muchos predicadores de las ofertas. Esa persona que te decía, tú vienes a Cristo y todo en tu vida va a estar increíble. A lo mejor algunos de nosotros alguna vez nos la creímos, pero en el caminar nos damos cuenta que eso no funciona así. Pero está bien, porque nuestra debilidad no cancela nuestro don. A veces pensamos, tal vez no puedo servir porque no soy tan talentoso, tal vez no sé hablar, o me falta aún carácter. Dios está formando su carácter en mí, o estoy pasando por luchas. Pero Pablo diría, exactamente por eso sí lo puedes hacer. Y esa es la razón por la que Dios puede y quiere usarte, porque Dios no está esperando que seas perfecto, sino que estés disponible. Si tú y yo pensamos en el Antiguo Testamento, vamos a ver vidas como la de Moisés. Dice la Biblia que se le dificultaba hablar, tenía una especie de como tartamudeaba, ¿no? Vemos a Gedeón, él se sentía el más pequeño, incapaz. Vemos a David, mucha gente lo menospreció y lo trataba como un pastorcito más, pero todos ellos eran barro, como el apóstol Pablo está diciendo. Pero el tesoro que Dios había puesto en ellos fue suficiente para transformar la historia de miles de personas a su alrededor. Ahora quiero decirte esto y quiero animarte con esto. En la providencia de Dios siempre va a existir un remanente. Muchas veces he escuchado a personas decir, es que conforme pasa el tiempo, la situación se está poniendo cada vez más difícil y veo a la iglesia cada vez más débil o menos comprometida. Pero a la luz de las Escrituras quiero decirte algo. Conforme el tiempo avance, la iglesia será más bella, más dependiente de Dios, va a tener una influencia sobre sus ciudades, sobre su nación, como nunca antes. Y eso no lo dice Tony, eso es a la luz de lo que la Biblia enseña. Ahora la pregunta es esta: eso va a pasar porque Dios así en su providencia lo va a hacer. La pregunta será que nosotros queremos ser parte de ese remanente. Y eso es algo que yo creo que tú y yo tenemos que preguntarte. Vasijas de barro, pero en sus manos Dios puede transformar todo. Y número 3, entender que su poder es lo que hace posible esto. Y ese mismo versículo está diciendo, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene ¿de quién? De Dios, no de nosotros mismos. Pablo aquí lo que está diciendo no tiene que ver con una fuerza humana, sino es el poder del Espíritu Santo que actúa en nuestra fragilidad. Ese poder no solamente nos capacita para servir, sino lo interesante es que ese poder también, si tú y yo se lo permitimos y permanecemos y le buscamos y nos dejamos moldear, ese poder va a formar carácter en nosotros. Y carácter, amado, es lo que Dios necesita de una iglesia en tiempos como los que vivimos. Ese carácter que nos sostiene aun cuando las fuerzas se acaban. Es el poder de seguir viviendo aunque a veces estamos cansados. ¿Estás conmigo? ¿O nada más yo me canso?
Es el poder para seguir creyendo aun cuando a nuestro alrededor pareciera no haber resultados. Es el poder que solo el Espíritu Santo nos puede dar para seguir amando a unas personas que nos han herido. Porque muchos hemos pasado por ahí. Hemos sido nosotros o hemos conocido a personas que han servido con pasión al Señor para la edificación de su reino y de repente se han enfriado. Waldo nos hablaba de su compadre, el del Uber, hace un momento. Él conectó una temporada en la iglesia y luego se separó. Otros se alejaron tal vez porque alguna vez tuvieron algún problema con algún líder de ministerio y fue incómodo y ya no quisieron seguir. Yo sé que no pasa aquí, de nuevo les digo, pasa en otros lados como en mi iglesia. Algunos dejaron de participar y de involucrarse porque oraron, dieron, trabajaron con esfuerzo y no les dieron la posición que soñaban o anhelaban. Otros simplemente se sintieron insuficientes o reemplazables y se desconectaron del cuerpo. Pero aquí es lo importante: no podemos, como creyentes auténticos, pensar que solo asistimos a un edificio, a una reunión un día a la semana. Si tu Señor y Salvador es Jesucristo, dice la Biblia que tú ahora eres parte de la familia de Dios y parte de su cuerpo. Todo lo que tú haces en tu trabajo, aquí en la iglesia, en actividades y todo, tiene el propósito de bendecir a las personas, de glorificar a Dios y de apuntar a Jesucristo. Porque el Espíritu no solo da dones, también moldea nuestro carácter. Y es precisamente el carácter de Cristo lo que nos permite permanecer. Permanecer, y no se trata de nosotros, y entender que no se trata de nosotros, sino que siempre se ha tratado de Él. Central, amada iglesia, Dios quiere obrar a través de tu vida. No porque seas perfecto, porque Dios sabe que no lo somos, sino por el tesoro que Él ha puesto sobre tu vida, que es Cristo mismo. Y Él quiere expresarse en tu contexto donde Él te ha puesto a través de eso. Porque tu historia, tu don, tu servicio son parte de este banquete que Dios está preparando para alcanzar esta ciudad. Quiero terminar con estos versículos. Efesios 4:16 dice esto acerca de la iglesia. Dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea que tú y yo, cuando entendemos esto, podemos estar llenos de amor. Y me encanta que la Biblia dice, Jesús dijo que conocerán que son mis discípulos porque se aman unos a otros. Entonces en activar y poner a disposición de Dios y de la iglesia nuestros dones, demostramos que nos amamos unos a otros. Porque cuando cada miembro aporta algo, la iglesia se vuelve un organismo sano y abundante. Fíjate lo que dice Romanos 12:4 y 5. Dice: así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Amados, quiero decirte, tu don no es opcional. Si Dios puso algo sobre tu vida, Dios quiere que lo pongas a servicio de Él, porque eso es lo que produce precisamente que el cuerpo funcione. Sabes, amado, a veces pensamos que eso tiene que ver con tal vez ejercer alguna posición dentro de la iglesia.
algo que pueda ser visible. Pero la verdad es que es mucho más allá de lo que pueda ser visible. Dios te está llamando a ti con eso que ya tienes, para servir, para embellecer a la iglesia, para glorificar a Dios y para apuntar a Cristo. Amén. ¿Puedes decir amén conmigo? Quisiera terminar orando. Podríamos ponernos de pie y me permites terminar esta palabra orando juntos. Ahí con tus ojos cerrados, si quieres, vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Padre, porque algún día, Señor, tú nos salvaste, tú te encontraste con nosotros. Y hoy entendemos a la luz de tu palabra que ahora somos parte de tu familia. Y el propósito no solo y exclusivamente fue la salvación, sino aún tienes cosas con cada uno de nosotros para la edificación de tu reino. Padre, hoy oro por cada persona en este lugar, Señor, cada familia, cada matrimonio, Señor, cada joven. Señor, permítenos, háblanos, Señor, que entendamos la riqueza que hay en entender ser miembros de esa familia. Que algún día tú nos sentaste a tu mesa, Señor, pero que ahora a nosotros nos toca, Padre, poner a tu servicio y a tu disposición todas esas cosas que has hecho con nosotros, y que podamos crear un banquete rico, porque aún hay personas que no te conocen, Señor. Hoy oro por cada persona, Señor. Habla nuestro corazón, confirma tal vez llamados, palabras, tal vez pensamientos que han tenido de dar el paso, no dar el paso, será el tiempo, no será el tiempo. Señor, ayúdanos, danos la valentía, Señor, danos el carácter para decirte sí a ti, ser sabios, pero desbordar nuestras vidas por ti, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.